Vamos hoy, hermanos, a iniciar una nueva serie, los días jueves. El título de la serie que vamos hoy a estar viendo se llama El cuidado de Dios. La serie que vamos a ver hoy va a estar basada en el libro de Ruth. Vamos a estar viendo en este relato de Ruth cómo Dios cuida a todos individualmente cuando el hombre piensa que Dios no está obrando. ¿Cuántas personas somos en el mundo? Tal vez 7 billones de personas. ¿Tú crees que Dios tenga cuidado de todos? De que si mañana van a comer o no. De que si mañana vendrá el casero a pedirnos la renta o a pedirnos la casa, o que vendrá la luz, vendrá el agua. ¿Tú crees que Dios no tiene cuidado de todas esas cosas? Pero muchas veces en nuestra humanidad, hermanos, pensamos que no, que Dios se le ha salido todo de control y que Dios no sabe que yo tengo una deuda, que Dios no sabe que necesito un trabajo, que Dios no sabe que me siento mal, ¿verdad? Que tengo un malestar en mi cuerpo. ¿Tú piensas que Dios no sabe eso? ¿Tú piensas que Dios no sabe que te sientes triste porque tú quieres una familia, porque se murió alguien, porque a lo mejor tú ves que tus papás tienen problemas? ¿Tú piensas que Dios no ve eso? Pues en nuestra humanidad pensamos que no. Y que es necesario que nosotros tomemos cartas en el asunto, en el punto en el que yo tengo que actuar y hacer las cosas a mi manera. Ruth, hermanos, nos va a enseñar cómo Dios de algo malo, en apariencia, saca algo bueno. ¿Ok? Hermanos, quiero que entiendan esto. Nuestro pecado que cometemos no le frustra el plan a Dios. ¿Ok? No le frustra el plan a Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando hacemos lo que queremos, no creemos que hacemos lo que queremos. No, hacemos lo que el pecado y lo que el mundo dicta que hagamos. Pero aún con toda esa maldad, Dios va a hacer su plan. El cómo llegues ahí, bueno, a muchas gentes llegan enfermas. Mucha gente llega sin un miembro. Mucha gente llega sin nada. Pudiendo llegar a esa meta rodeado de muchas cosas, llega pobre. ¿Por qué? Por las decisiones que toma. ¿Ok? Pero de que se va a cumplir el plan de Dios, se va a cumplir. Entonces vamos a ver este primer tema. El primer tema se titula Éxodo. ¿Ok? Éxodo. Ruth, capítulo 1, verso del 1 al 4. Vamos a leer esos versos el día de hoy. Si Dios permite, vamos a estar estudiando esta parte. ¿Ok? Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Solo hay 2 libros que tienen título de mujer, hermanos. Uno de ellos es Ruth, y el otro es Esther. Solamente hay 2 libros con nombre de mujer. Ruth, hermanos, es un verdadero idilio. ¿Qué es un idilio? Una obra acerca de una vida en particular. ¿Okay? Es un verdadero idilio. Y hermanos, esta es una de las obras hebreas o literatura hebrea lleno de interés humano, tragedia, humor y amor. Nos vamos a dar cuenta, Ruth comprende 4 capítulos, pero nos vamos a dar cuenta cómo Dios va tejiendo la trama. Otra cosa que debemos entender, hermanos, es que mucha gente piensa que Dios no tiene nada que ver con el romance, ¿no? Pensamos que Dios no tiene nada que ver con el romance y que Dios es un Dios que Él no habla de amores y esas cosas. Pues si así fuera, ¿dónde metemos Cantar de los Cantares? ¿No? ¿Dónde metemos ese libro? ¿Y dónde metemos este? O sea, Ruth, hermanos, es una historia también de amor. Cómo Dios va tejiendo la trama de tal manera que Ruth se encuentra con vos.
y la que llegó a ser la campesina del campo ahora es dueña del campo. Pero para todo eso, hermanos, Dios va tejiendo la trama. O sea, Dios no es, como te digo, Dios no es ajeno a esas cosas. Dios no es ajeno a esas historias de amor o a que alguien se encuentre de alguna manera. No, Dios tiene eso en plan. ¿Ok? Ruth, hermanos, es una de las tatarabuelas o bisabuelas de David. Y obviamente es una de las muchas mujeres que estuvieron en la genealogía de Jesús mismo. Entonces esto nos dice que esto no es una historia ficticia, hermanos, porque David existió. Y como podemos decir que David existió y Ruth no, de ahí viene su genealogía, ¿ok? Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 1, verso 5. Mateo capítulo 1, verso 5 dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Y de Isaí quién vino? David. Tanto en Esther como en Ruth, hermanos, se destacan ejemplos personales de valor, decisión y lealtad. Básicamente, Ruth, hermanos, es el ejemplo de una mujer virtuosa. Es el ejemplo de eso. Una mujer virtuosa, una mujer sabia e inteligente. No se sabe con certeza quién escribió este libro, pero muchos lo describen a dos personas. Uno, a Samuel el profeta, que muchos dicen que él fue el que escribió esto. Otros dicen que fue un autor desconocido en los tiempos de Salomón, cuando se escribió esta historia. ¿Okay? Bueno, no nos importa tanto en qué periodo se escribió, el chiste es que se escribió y ahí está, ¿ok? Ahora, vamos a decirlo así, Ruth es un puente entre la época de los jueces y Samuel, es decir, el primer libro de Samuel. Y voy a decir algunos puntos importantes de por qué se escribió este libro. Número 1, demostrar que había bondad y fidelidad a Dios en Israel. Ustedes saben cómo era la época de los jueces, ¿verdad? Era una época de mucha apostasía, era una época en que el pueblo hacía lo que quería, se iban a la idolatría, Dios los castigaba, entonces levantaba un libertador, la gente se arrepentía y mientras el libertador vivía, ellos seguían a Dios. Después el libertador moría, ellos se regresaban otra vez al mundo y así andaban, del mundo a Dios y luego de Dios al mundo y así andaban, ¿ok? Bueno, en toda esa parte de apostasía sí había hombres que sí amaban a Dios, ¿ok? Número 2, revela la providencia divina. ¿Qué quiere decir la providencia, hermanos? Providencia quiere decir cómo Dios va actuando a través del tiempo, ¿no? Es lo que te digo, o sea, ¿cómo? O sea, a ver, ¿por qué precisamente Ruth fue a trillar trigo a ese campo? ¿Por qué precisamente ahí? Había muchos campos, ¿por qué precisamente en el de Booz? Dios ya lo tenía planeado así, que así fuese. Bueno, otro punto importante que muchas veces cuesta mucho, el cómo se llevaban la nuera y la suegra. Oye, para que veas eso está cañón, ¿verdad? Híjole. Lo que trata de hacer la suegra es matarte y destruirte. Y aquí vemos a la nuera y a la suegra, o sea, la nuera encargándose del sustento de la suegra. ¿A una nuera haría eso ahorita? Yo lo dudo. Así como que, no, pues ya se murió tu hijo, suegra, pues arráscate con tus uñas, la verdad. Yo no me encargo de ti. Yo voy a trabajar para mí. Ay, para mí, yo para vivir yo. Tú quieres vivir, pues trabájale, mijita, ¿verdad? Pero vemos qué gran nuera se encontró Noemí. Y ojo, no era israelita, era una gentil. Número 3.
proporcionar una lección misionera. ¿Qué quiere decir? Que esta historia, hermano, nos demuestra que la salvación no es por qué, por nacimiento, sino por fe. ¿Verdad? Porque Ruth se salvó y ella no era judía, ella no era hebrea, ella era una moabita. Y aún así Dios que no solamente la salvó, la incluyó en la genealogía del Salvador. Y número 4, otro punto de Ruth, demostrar de qué manera David, el antecesor del Mesías, descendió de una mujer gentil. Tenemos, hermanos, en la Biblia, tenemos cinco narraciones que casi no tocamos, pero ahí están. Uno de ellos es Cantar de los Cantares, otro es Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Estos 5 rollos se leen en ciertos momentos claves del año, te los voy a mencionar. Por decir, Cantar de los Cantares se lee en Pascua. Cuando hay Pascua, se lee en las sinagogas Cantar de los Cantares. ¿Ok? En Pentecostés, hermanos, ¿sabes qué se lee? Ruth. Se lee Ruth. En la conmemoración de la caída de Jerusalén, se lee Lamentaciones de Jeremías. En la fiesta de los tabernáculos se lee Eclesiastés. ¿Ok? Y en la fiesta del Purim, se lee Esther. Ahí se leen estos 5 rollos que tienen los judíos. ¿Ok? O sea, si Ruth no fuese un libro histórico fidedigno, pues no se le daría el peso que se le da. Pero es un libro fidedigno, es una historia real. Sí pasó. Bien, vamos a comenzar entonces a estudiar. Ruth 1:1. Vamos a empezar a estudiar ahí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre Ruth significa amistad, significa Ruth, amistad. La historia empieza en el tiempo de los jueces, en el tiempo en el que el pueblo de Israel entró en un tipo de apostasía donde el pueblo volvía y se iba. Y vamos a decirlo así, era un tiempo de oscuridad, donde podríamos decir que Dios no estaba. Eso podríamos decir humanamente, no estoy diciendo que así era. Imaginémonos ese tiempo, hermanos, donde todos hacen lo que bien les parece, ¿no? Así dice Jueces capítulo 21, versículo 25, dice: en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Así era el tiempo de Ruth. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Ay, yo cuando leí este verso dije, ay, pues se parece a estos tiempos de hoy, ¿no? Que aunque parece que hay justicia, cada uno hace lo que le da la gana, ¿verdad? Así es como termina el libro de Jueces, con ese verso, Jueces 21-25, así termina el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que le daba la gana, o cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo, hermanos, de mucha incredulidad, un tiempo de mucha oscuridad, un tiempo de mucha insensibilidad. Así era el tiempo de Ruth. Y ahí, hermanos, en medio de todo eso, en medio de toda esa parte de oscuridad, hay personas, hay gentes que ven la mano de Dios actuando en sus vidas, que ven la soberanía de Dios. Entonces, viene otro factor, hambre. Dice ahí, que hubo hambre en la tierra. Hermanos, el hambre es algo muy característico del Antiguo Testamento. Es algo muy característico.
Es algo que Dios utiliza para disciplinar, pero también para mover a su pueblo hacia donde Él quiere. Podemos repasar algunos acontecimientos. Mira, vamos a ver algunos. Abraham pasó por esto. Génesis capítulo 12, verso 7. Génesis capítulo 12, verso 7. Estamos en el punto, hermanos, del hambre. ¿Okay? El hambre es algo que se ve mucho en la Biblia. Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Aquí el Negev, hermanos, era una tierra, o era un lugar montañoso. Pero el Negev en la Biblia, hermanos, simboliza la voluntad de Dios. Recuerden que el capítulo 12, en el capítulo 1, habla de que Dios le habla a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela. O sea, Abraham ahí había tomado una decisión muy difícil, que dejar todo lo que él conocía, y se aventuró a la voluntad de Dios. Ese es el Negev. Pero versículo 10: hubo entonces hambre en la tierra, y ahorita hambre, y descendió Abraham a Egipto. Vean, el Negev quedaba hacia el norte, vamos a poner así, hacia el norte. Él tenía que ir hacia el norte. Pero al ver el hambre, ¿hacia dónde descendió? Hacia el sur. Se fue hacia Egipto. Ahí Dios no le dijo que se fuera, Él lo decidió. ¿Qué pasó aquí, hermanos? ¿Qué pasó aquí? Abraham había obedecido a Dios, saliendo de su tierra y de su parentela. Había dado un paso de fe muy importante, pero ahora, después de este acto de obediencia, venía una prueba para él, y es la necesidad. Hermanos, todos vamos a pasar por ahí. Todos vamos a pasar por ahí. La carne le gusta la comodidad. Sí, claro que sí. O sea, nos gusta tener pues buenas sábanas, una buena televisión, un buen colchón, una buena sala, un buen coche, ¿no? Que nos lleve, que nos traiga, que hace frío, nos cubra, tener unos buenos zapatos, ¿verdad? Tener unos buenos tenis, unas buenas cosas que nos cubran. Sí, obviamente que sí. Y eso en sí no es malo. Si podemos tenerlo y podemos comprarlo, está bien. Pero, hermanos, el punto es que Dios muchas veces va a probar nuestro corazón teniendo necesidad. Que a veces vamos a estar limitados. Y Dios prueba tu corazón ahí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Abraham lo que hizo fue irse a Egipto. Irse a Egipto significa confiar en los hombres. Cuando tengas necesidad, ¿en quién vas a confiar? El padre Abraham falló, porque en vez de ir por su camino que Dios le había marcado, que era el Negev, decidió ir a Egipto, donde casi pierde lo más amado para él, su esposa. Fíjate, en el capítulo 13, versículo 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, o sea que había descendido. Lo que hizo fue, tuvo que volver otra vez a donde Dios le dijo que fuera, él y su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. Entonces, hermanos, el hambre es un punto de prueba del corazón. ¿Qué quería probar Dios en Abraham? Su fidelidad a él. Cuando tú estás pasando alguna necesidad, que a lo mejor pierdes el trabajo, y eso obviamente trae un poco de estrechez, es obvio que sí. Cuando las cosas pues suben, cuando a lo mejor hubo una deuda que se duplicó, eso va a hacer que las cosas vengan en estrechez, porque vas a empezar a recortar cosas que antes tú te dabas el lujo, ¿no? A lo mejor tú decías, no, pues yo iba con mi esposa, o iba con mi novia, o iba con mis hijos, con mi familia, 2 veces al cine, 2 veces al mes.
Y ahora dices, no, pues ahora nos quedamos en casa, ¿no? Y en vez de comprar palomitas en el cine, ahora las hacemos en casa y eso hace que recortemos dinero. Y obviamente tu familia siente el cambio, es obvio que sí lo siente. Que ahora, ¿por qué ya nos lleva si antes nos llevaba, no? Antes comíamos una vez a la semana, íbamos a los tacos. Y ahora pues como que dices, no, sabes que ahora nos recortamos, ¿no? Porque tenemos que pagar esto. O sabes que ahora no estamos para tantos lujos. Y eso tu familia lo siente. Y ahí tienes tú que moldear el carácter para saber que es el tiempo en el que tienes que ser fiel a Dios. No podemos tomar decisiones apresuradas, hermanos. Decisiones solamente porque sí. Así no son las cosas, hermanos. Yo te voy a dar un principio de todo esto. Otro ejemplo más, Génesis 26:1. Otro ejemplo más fue Isaac. Dice, capítulo 26, verso 1 de Génesis, dice, después hubo hambre en la tierra, vea, otra vez, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. A ver, ¿qué? ¿Estaba en el plan de Dios traer hambre? Sí, sí, porque muchas veces pensamos que las cosas malas, Dios pues no tiene nada que ver. No, Dios muchas veces permite esas cosas para sacar algo bueno de nosotros. Aunque sean consecuencias de nuestro pecado, Dios va a hacer que eso traiga algo bueno para nosotros si nos sometemos a su voluntad. Entonces sigue diciendo, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová. O sea, otra vez Isaac iba a cometer el mismo error. ¿Cuál? Irse a un lugar donde sí hubiera comida, ¿y qué pasa? Y allí pues sustentar a su familia. Es como todos padre de familia pues dice, bueno, pues si aquí no la logramos me voy para el otro lado, ¿no? A ganar lechugas, a ganar dólares para que pues mi familia tiene que comer, ¿no? Y el pretexto es la familia, pero es que pues, tienes hambre y tomas decisiones sin consultar a Dios. Y eso es un error, hermanos, porque cuando tú tomas una decisión así, vas a perder algo. Ten en cuenta, cuando tú desciendes a Egipto por hambre, vas a perder algo. No vas a regresar completo. Eso grábatelo bien. O sea, si tú te vas al mundo, tú dices, es que no tengo trabajo, voy a ir a buscar trabajo y abandonas a tu familia, o te vas al mundo, o sea, ya te vas a un punto donde ya no te congregas, donde ya no puedes ver las cosas de Dios porque tienes hambre, porque necesitas dinero, vas a perder algo. Eso grábatelo, vas a perder algo. Tu familia, tus hijos, tu esposa, no lo sé, pero vas a perder algo. Dice ahí, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿A dónde iba a ir Isaac? A Egipto. Egipto es símbolo del mundo, símbolo del mundo. Entonces, eso es lo típico que hacemos. Si aquí ya van 2 veces, quiere decir que eso es lo típico que hace el ser humano. Tiene necesidad, ¿a dónde va? Al mundo. Eso es lo típico que hacemos. No, pues no está saliendo, ¿verdad? Híjole. Yo quiero vivir una vida de 10,000 y gano 5,000, entonces ¿quién me los va a dar? Pues Dios no puede, entonces el mundo sí puede. Entonces me voy al mundo. Habita en la tierra que yo te diré. Versículo 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Entonces, ahora tocó el turno a Isaac. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará por esta misma prueba? Es tener necesidad. Ahora, ¿cuál era el punto
clave o qué era lo que Dios quería hacer en Isaac. En Abraham fue ver su fe. Él había salido de su tierra y de su parentela, pero ¿de verdad confiabas en mí, Abraham? Entonces le manda hambre. Y todavía a Abraham le faltaba crecer. A Abraham le faltaba crecer, entonces todavía le faltaba confiar más en Dios. Entonces se demostró que descendió a Egipto. ¿Cuál era el punto ahora con Isaac? ¿Cuál era el objetivo del hambre con Isaac? El objetivo era, obedéceme, porque por eso Dios se le apareció. ¿Ok? Isaac, hermanos, obedeció. Sin embargo, demostró un miedo por su alrededor. Confiaba en Dios, pero como Pedro, empezó a ver su alrededor y se empezó a hundir. Isaac obedeció a Dios, pero necesitaba afirmarse en tener plena confianza en Dios. Otro ejemplo más, Génesis 45:5. Este es el ejemplo más claro, ¿verdad? Génesis 45:5. El hambre de Egipto, ¿verdad? Génesis 45:5. Dice ahí: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de la liberación. Así pues, no me enviase acá vosotros, sino Dios, pero que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor en todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Pregunta: ¿cuál era el objetivo de esta hambre? La reconciliación. Porque si no hubiera habido hambre, los hermanos de José no hubieran ido a Egipto. Y si no hubieran ido a Egipto, nunca habrían conocido que el señor de Egipto era José. Y si no hubieran visto a José, José jamás les hubiera dicho que trajeran a su padre. Y si no hubieran traído a su padre, él jamás, tal vez, lo hubiera visto más. Ese era el propósito del hambre. Pero hay otro propósito más, hermanos: la gloria de Dios. Tanto le decían al principio, va, ahí viene el soñador, pero de una manera despectiva, ¿no? O sea, como que, ahí viene el que dice que sueña con la luna y las estrellas, ¿no? Yo pienso que le decían: estrellita. Bueno, ahora que lo veían, ¿qué pasaba? Se daban cuenta que lo que él soñó fue verdad. Fue verdad. Hermanos, aquí en esta parte el hambre fue para exaltar a José, quien fue obediente mientras fue esclavo. Dios exaltó a José por cuanto no guardó rencor, por cuanto no guardó amargura. Entonces retomamos Ruth. ¿Cuál sería el propósito del hambre en el libro de Ruth? Volver el corazón de su pueblo a él. Porque recuerden que era en el tiempo de los jueces. Era un tiempo de mucha oscuridad y de mucha apostasía. Entonces, hermanos, cuando viene estrechez a nuestra vida, a nuestra familia, tenemos que analizar cuál es el propósito que Dios quiere de nosotros. Tenemos que analizar eso. ¿Qué pasa? Dios quiere que vuelva a mi corazón. Tal vez Dios está probando mi fidelidad. Tal vez Dios está probando mi obediencia. Tal vez Dios me quiere exaltar, pero tengo que pasar por esto. Dios tiene muchos planes. El hambre no solamente es por pecado, hermanos.
El hambre no es solamente por pecado. A veces el hambre es una prueba que Dios quiere que pases. Sigue diciendo, versículo 1, Ruth 1:1, estamos ahí. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos. En medio de todo este escenario, hermanos, hay hambre. Y voy a decir algunas cosas aquí. Creo que el escenario más terrible es tener hambre en medio de un pueblo que no cree en Dios. Es como tú ser cristiano en medio de una familia que no cree en Dios y que pierdes el trabajo. Y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Estás en medio de una familia que es incrédula. Y tienes un accidente. Y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Creo que ese es el escenario más difícil. En Jueces capítulo 6, versículo 11, vemos esto. Jueces capítulo 6, verso 11. Aquí habla de Gedeón. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? A ver, ¿Gedeón sabía de la idolatría del pueblo? Entonces, ¿por qué pregunta, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha venido esto? Pues es lógico, pues te has alejado de Dios, te viene eso. Pues sí. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Tú piensas que no pensaban eso en el tiempo de Ruth? ¿Dónde está Jehová que nos sacó de Egipto? ¿Por qué tenemos hambre? Si no Dios nos dio maná en el desierto, ¿por qué ahora tenemos hambre? ¿Por qué ahora no tenemos? Y hermanos, eso es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil estar en medio de una situación así. Y muchas veces eso pasa en la iglesia también. Que te digan, no, pastor, usted se esfuerza, pero yo veo que no avanzamos. La verdad, no avanza, no se crece. ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está Dios? Yo siento que mejor nos vamos a dedicar a lo nuestro, a hacer nuestra vida, ¿verdad? Otro punto aquí. Había hambre en la tierra y esto puede ser que no llovía. Y la situación era terrible, hermanos, porque la tierra de Canaán, especialmente la tierra de Canaán, dependía mucho de la lluvia, no tenía ríos, como el río Nilo, que ves que baja y es una tierra de riego. No, la tierra de Canaán está rodeado por muchos montes y depende mucho de la lluvia para que la lluvia baje y riegue toda la tierra. Entonces, cuando no llovía, ¿qué había? Hambre. Porque de un lado tenías el mar, ¿cómo vas a regar con el mar? No se puede, ¿no? Dependían mucho de la lluvia. Entonces, esta familia de Belén decidió dejar la casa de pan, eso significa Belén, un lugar que dependía del sustento de Dios por el esfuerzo personal, que eso es Moab. Ahora te voy a decir algunos datos del pueblo moabita. El pueblo moabita era un pueblo idólatra. Aunque eran parientes de Israel, este pueblo salió producto del incesto de Lot con su hija mayor, de ahí salió Moab, los moabitas, fue un pueblo que contrató al falso profeta Balaam, ¿te acuerdas? Para que maldijera a Israel, fue ese pueblo, Moab. Es increíble, ¿no? Cómo el Hijo de Dios va a buscar ayuda entre los que quieren su mal. Híjole. Este pueblo también fue utilizado para oprimir a Israel en el tiempo de los jueces. Fue un pueblo que un tiempo los dominó y los conquistó. El ídolo terrible de los moabitas era Quemos.
a quien se le sacrificaban niños vivos. A ese pueblo se iban a meter. ¿Cómo ves? ¿Es algo cuerdo? Hermanos, cuando tienes hambre, no tomas decisiones cuerdas, en verdad. Tomas decisiones porque tienes hambre. ¿Verdad? Cuando tienes hambre te comes lo que sea. En verdad, o sea, si tienes hambre, tú no estás pensando en, una ensaladita y que tenga un buen bistec asado, término medio, con su salsita al lado. No, hombre, tú estás buscando lo que sea y si no comes papitas en ese momento comes, porque tienes hambre. Entonces, seguimos adelante, Ruth 1:2. El nombre de aquel varón era Elimelec. Aquí Elimelec, hermanos, significa mi Dios es rey. ¿Será? ¿Será, hermanos? ¿Que Elimelec era así? ¿Mi Dios es rey? Pues yo creo que no, porque esa decisión que él tomó, pues me daba cuenta que no era Dios su rey, era él mismo, ¿verdad? Ahora, podemos criticar mucho a Elimelec de cómo actuó y la decisión que tomó, pero, hermanos, Elimelec hizo, creo, lo que mucha gente y muchos creyentes harían si están en una situación similar. No tienen trabajo, lo perdieron, necesitan generar algo para su familia y te ofrecen un trabajo donde solamente descansas los lunes. Y como tienes hambre, ¿qué vas a hacer? Dices, es de Dios. ¿Será de Dios que te olvides de todo lo que es de Él? ¿Todo lo que es de Él por sustentar tu hambre? ¿Será así? Que te olvides de que ya nunca más te congregues porque pues tienes hambre. Yo no creo que eso sea de Dios. O sea, es como Dios te dice, congrégate. Porque, hermanos, es un deber de nuestro congregarnos. Y Dios te pone el tropiezo para que no te congregues. ¿Tú piensas que Dios es así? Pero pensamos que sí. Pero ¿sabes por qué pensamos eso? Porque tenemos hambre. Entonces, Elimelec tomó una decisión porque tenía hambre. Elimelec, hermanos, era un hombre que temía a Dios, ¿eh? O sea, no era un hombre tonto, pero tenía hambre. Que sin duda conocía a Dios. Y eso lo podemos decir porque Booz era un hombre también fiel, que era de la familia de Elimelec. Y Booz era un hombre de verdad temeroso de Dios. Sabía la ley de Dios. Y dice, el nombre de aquel varón era Noemí, y el de su mujer, Elimelec, y el nombre de su mujer era Noemí. Noemí, hermano, significa, el nombre Noemí significa placentera. Placentera significa que Noemí era una mujer con un carácter agradable, una mujer muy paciente y muy comprensiva. Era Noemí así, era una mujer muy alegre. Así era Noemí. Y los nombres de sus dos hijos eran Malón y Quelión. Malón significa enfermizo. Enfermizo. Y Quelión significaba lánguido, significa alguien que tiene debilidad, eso significa lánguido, falto de ánimo. Hermanos, esa es la condición del hombre sin Cristo. Está enfermo por el pecado, está débil, tiene debilidad. Y tanto es así que es esclavo del pecado. Y el hombre, al ser esclavo del pecado, resulta que se enreda con más y más con el mundo. Dice ahí que eran efrateos de Belén, de la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. El verso, la palabra establecerse, hermanos, es que ellos tenían el pensamiento de ir a Moab por un tiempo. ¿No así piensan los hombres que se van al otro lado? No, yo no me voy a Estados Unidos por 5 años, hago un poco de dinero y regreso. Y muchos de ellos no vuelven. Es como aquel que dice, no, yo cuando quiera
lo dejo. Ahorita lo estoy haciendo por un ratito porque me conviene ahorita, pero ya cuando ya esté bien surtidito de dinero, cuando ya tenga lo que yo quiero, ¿qué? Lo dejo. No es cierto. No lo dejas. ¿Sabes cuál es la única manera en que lo dejes? Lo que sigue diciendo, versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Sabes cuál va a ser la única manera que vas a volver? Cuando algo se muera. Por eso te digo, hermanos, cuando vas a Egipto, vas a perder algo. Vas a perder algo. O sea, no vas a regresar completo, ¿eh? Yo una vez te lo digo, no vas a regresar completo. Algo se va a morir. Ahora dice, y muchos pensaríamos, hermanos, que la tragedia empezó aquí. ¿Cuándo? Cuando murió Elimelec. Muchos pensaríamos que la tragedia empezó aquí, pero no, hermanos. La tragedia empieza cuando perdemos la fe. Ahí empieza la tragedia. Cuando nos olvidamos de Dios, estamos firmando, hermanos, nuestra carta de destrucción. Por eso dice Proverbios 3:5, confía en el Señor totalmente y no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal, pues eso será como medicina para tu cuerpo y como refresco para tus huesos. Honra al Señor con lo que tienes y así estarán repletos tus graneros. ¿Por qué tenía hambre Elimelec? Porque en un punto se había olvidado de Dios. Cuando te olvidas de Dios, hermanos, estás firmando tu carta de defunción. Eso grábatelo bien. Cualquiera que abandona a Jehová perecerá. Así lo dice el Salmo 73. Ahora, date cuenta, la narrativa no se enfoca en lo que hicieron en Moab. Dice, llegaron a Moab y el siguiente versículo es, se murió Elimelec. La narrativa no se enfoca en lo que hicieron en Moab. Es decir, si ganaron, si se saciaron, si trabajaron. No se enfoca en eso. ¿Por qué? Te lo voy a decir, porque el tiempo vivido sin Dios es tiempo perdido. Todo lo que tú hayas vivido, no teniendo en cuenta a Dios, son años de tu vida que desperdiciaste. Que sí, los viviste, pero no tuviste ningún fruto. Algunos eruditos, hermanos, judíos, dicen que la muerte de Elimelec tiene que ver con un castigo divino por haber emigrado a Moab. Yo no lo creo así, hermanos. Yo no lo creo así. Pero viendo lo anterior con lo de ahora, hermanos, siempre que los patriarcas iban a otro lugar o a Egipto, algo estaba a punto de perder. Y Noemí, por haber descendido a Egipto, perdió a su esposo. Fíjate nada más la decisión que tomó, porque la tomó Noemí y Elimelec. Los dos tomaron esa decisión de irse a Egipto. Y en Egipto, ¿qué perdieron? Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Algo perdió. Cuando tú decides llevar tu vida a manera de Egipto, vas a perder algo. Grábatelo, vas a perder algo. Dice ahí, y quedó ella con sus 2 hijos. Quiere decir que sus 2 hijos fueron el apoyo de Noemí. Y vámonos yendo por la parte final. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Lo que nos da a entender aquí, hermanos, esto es que era Elimelec el que detenía que los hijos se mezclaran con el mundo. Pero al no estar Elimelec, los hijos, ¿qué? Porque ¿de dónde venían? De que cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay muchos de los hijos y muchas de las gentes que se detienen porque tú estás. El día que tú no estés, vas a ver cómo hacen de las suyas. Así es. El nombre de una era Orfa. El nombre Orfa significa nuca. La nuca, acá. Orfa, hermanos, es la imagen
de la mujer que siempre te da la espalda. Por eso te llama nuca. O sea, es una mujer que nunca te apoya, que siempre te deja solo. Te da la espalda cuando más la necesitas. Esa es Orfa. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo con Noemí, ¿o no? ¿Qué le dio? La espalda. Le dio la espalda. ¿Sabes qué, suegrita? Pues yo para irme contigo, ¿sabes qué? No. Yo mejor me regreso. Y le dio la espalda. Y el nombre de la otra era Ruth, que ya sabemos que Ruth significa amistad. Aquí podemos ver la mujer virtuosa y la mujer extraña, ¿verdad? Así lo nombra Proverbios. Una que da la espalda y otra que apoya. Una que dice la palabra de Dios en Proverbios 31, edifica su casa y sabe trabajar y negocia. Y la otra que con sus propias manos destruye su casa. No sirve para nada. O sea, es una mujer que dice el proverbio, más vale estar en la esquina del terrado que en casa espaciosa por mujer rencillosa. Es decir, que nada más llegas y son problemas, y problemas, y problemas, y problemas. Siempre tiene una palabra de reproche, siempre tiene una palabra de fastidio contra ti, y entonces el hombre ya no quiere llegar a su casa. Mejor es estar en una casa con goteras que con una mujer así. Así lo dice el proverbio. Es mejor estar así en una casa con goteras, que bueno, tan siquiera le pongo un trapo ahí. Pero con una mujer rencillosa, ¿cómo te la quitas? No te deja dormir. Te trata como un animal. Esas eran Orfa y Ruth. Termino con esto, hermanos. Salmo 34:1. Vimos más o menos hoy en este punto el éxodo, que es éxodo significa salida. Noemí salió y en esa salida, ¿qué? Perdió. ¿Qué perdió Israel cuando descendieron a Egipto con José? Su libertad. ¿Qué perdió Abraham cuando descendió a Egipto? En apariencia parece que no perdió nada. Pero ¿de dónde crees que salió la esclava de Sara? Con la que salió Ismael. Era una egipcia. ¿De dónde salió? De Egipto. Y de ese pecado que hizo Abraham, salieron ¿quiénes? Los árabes, que ahora son una espina en el costado de Israel. ¿Entiende eso? Cuando desciendes a Egipto, algo vas a perder. No vas a regresar completo. Terminamos con este pasaje, Salmo 34:1. Ahí dice la protección divina. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Dios sabe que tenemos temores? Sí, hermanos. A lo mejor tú tienes el temor de perder el trabajo, o tienes el temor de que, no sé, que te engañen. Tienes el temor de que te mueras o se muera alguien, o tienes el temor de perder tu coche, que te roben tu computadora, que te roben tu negocio. Tienes ese temor. No confíes en los hombres. O sea, sí, obviamente pon los candados y pon las alarmas y asegura, si puedes tener un seguro, bueno, tenlo. Pero no olvides que quien te libra de tus temores es Jehová. Los que miraron a él fueron alumbrados. Pregunta, ¿miró Elimelec a Dios? No, por eso tomó esa decisión. ¿Cuál? Descender a amor. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó. A ver. ¿Qué dice ahí? Este pobre clamó. A ver, ¿no David era el rey? Como dice el comercial, hermanos, hay cosas que el dinero no puede comprar. El dinero no te puede comprar seguridad. Este pobre clamó y le oyó a Jehová
Y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué dice ahí? Nada falta a los que le temen. Ya te lo he dicho esto, pero te lo voy a volver a repetir. Fuera todo de comida y vestido. Si tienes eso y tienes más cosas, tienes lujos, hermano. Porque tener un celular no es una necesidad. Porque ¿a poco sin celular no comes? Si tienes eso es un lujo. Pero lo vemos ya ahora como ¿qué? Como una obligación. No. ¿Tienes sustento y vestido? ¿Tienes una casa donde vivir? Sí. ¿Y tienes más de eso? Sí. Estás bien, hermano. Tienes sobreabundancia. Nunca les falta nada a los que le temen. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Es decir, si quieres ver días buenos, ¿qué? No hables de ¿dónde está Dios? Eso quiere decir, ¿dónde está Dios? A ver, si yo soy cristiano, ¿por qué me viene esto? Guarda tu lengua. ¿Quieres ver días buenos? Guarda tu lengua. No digas eso. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. O sea, que muchos dicen, es que tengo hambre, entonces hago violencia, robo. No, apártate del mal, haz el bien. Busca la paz, síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye, y los librará de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones. O sea, sí, los justos también sufren. Sí, también padecemos hambre, también a veces tenemos necesidad. Sí. Pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Todavía no estaba escrito este salmo cuando Elimelech vivía, pero eso es lo que Elimelech, Abraham, Isaac, Jacob y todo creyente debe recordar. Cuando tiene hambre, cuando tiene estrechez, cuando tiene necesidad, no es hacer lo que convenga para que se te quite el hambre. No. Es que confiar en Jehová. El ejemplo más vivo de eso es Jesús. Cuando fue tentado, ¿qué tenía? Hambre. ¿Y qué le dijo a Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras, o sea, ¿tienes hambre? O sea, desciende a Egipto. ¿Y qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. O sea, no puedo tomar una decisión solamente porque tengo hambre, sino de toda palabra que sale. O sea, ¿es la voluntad de Dios? No. El hecho de que yo tenga hambre no quiere decir que Dios no esté conmigo. El hecho de que tenga hambre no quiere decir que Dios no está conmigo. Dios está. Pero Él que me responderá en su tiempo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.